Gloria a Dios, que el Señor los bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a escudriñar las Escrituras una vez más, con la ayuda y la presencia del Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Saludos a todo el pueblo del Señor, a todos aquellos que han empezado recién a buscar del Señor, o de repente usted ya tiene años en estos caminos y está buscando la verdad. Gloria a Dios. Vamos a escudriñar 1 Timoteo, gloria a Dios, conforme a Juan 5:39, que dice: escudriña las Escrituras, porque en ella hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. 1 Timoteo tiene 6 capítulos y se le puede considerar una carta doctrinal. Tiene parte de doctrina, parte de enseñanza, parte de revelación. Bendito es el nombre de Jesús. Así que adore allá en su casa, adore al Señor, alabe al Señor, una alabanza para el que vive. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a entrar rápidamente en el nombre de Jesucristo a las Escrituras. 1 Timoteo, empezamos por el capítulo 1. Y dice así, capítulo 1, 1 Timoteo, capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Conforme a la Biblia, lo estoy leyendo, aquí no hay nada arreglado ni nada cambiado, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Hasta aquí hay 2 versículos primeros que parece que dijeran o entendieran que hay Padre y hay Hijo. Por eso es que este error, ¿no?, de enseñanza, muchos seminarios enseñan así, que hay Dios Padre y hay Dios Hijo. Pero el apóstol Pablo ya nos había enseñado antes que esto no tiene entendimiento humano, ni por mente humana, sino que esto es espiritual y se acomoda todo a lo espiritual. Tenemos un mandamiento muy importante de parte del Señor, algo que no podemos poner o dejarlo en alto o pasarlo, no. Deuteronomio capítulo 6:4, ahí vamos a ver si estoy bien en el versículo. Vamos a buscarlo para leerlo de frente. ¿Sí? En la versión de 1569, la versión original, dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo, un día se acercan unos discípulos fariseos, escribas de ese tiempo, que estaban en la ley, y le preguntan al maestro: díganos cuál es el primer y gran mandamiento. Entonces el Señor, Marcos 12:29, le responde y le dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos que tener esa base bíblica, esa base espiritual, de saber que Dios es uno. Ya lo había dicho el profeta, Zacarías 14:9, ¿no? Aquel día el Señor es rey sobre toda la tierra, y aquel día el Señor será uno y uno su nombre. El único nombre. Conforme a ese fundamento, digamos, ese mandamiento muy importante, vamos a escudriñar 1 Timoteo. Y estamos en el capítulo 1, 1 Timoteo 1. Vámonos a irnos rápidamente, 1 Timoteo capítulo 1.
Ya. Entonces hemos leído 1 Timoteo 1:2, en los cuales parece que dijera que hay Dios Padre y hay Jesús Salvador. Seguimos leyendo. Versículo 3. El título es Advertencia contra falsas doctrinas. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Seguimos leyendo. Ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Ahora vamos a ver. Vamos a ir leyendo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. No tienen fundamento. Por eso es lo que estaba diciendo. No tienen fundamento bíblico. Hay que tener fundamento bíblico para poder hablar. Dice así. Conociendo esto, que la ley fue dada para... Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, todo tipo de pecado, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la santa doctrina. También a ellos que se oponen a la santa doctrina. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Entonces, esta es una pequeña introducción, 1 Timoteo, capítulo 1, en los cuales se ve claramente que hay una separación. Hay una separación entre el justo y el pecador. La ley fue dada para el pecador. Por eso Pablo empieza esta carta hablando de Dios Padre y de Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es el que perdona el pecado. Él es el Salvador. Entonces el pecador que viene transgrediendo la ley llega y tiene que llegar a Jesús, porque Jesús es el que lo redimió del pecado. Por eso hay esa enseñanza y esta separación de la ley, del pecado, del pecador y del justo. Pero para el justo ya no es la ley. Para el justo, los que somos justificados ya, es Jesucristo, es el Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Se lo dijo a los apóstoles Jesús, Juan 14:18. Cuando él ya estaba profetizando lo que iba a pasar, le dijo: no lo dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Porque ya le veía porque el Señor conoce todo, y ella veía su preocupación de decir: ahora el Señor dice la profecía, dice él que va a ser entregado, que se va a entregar por causa de su pueblo, por causa del pecado de todo el mundo, y ahora nos quedamos sin padre, porque ellos los apóstoles veían a Jesús como un padre. Con Jesús andaban por todo lado, agarrado de la mano de Jesús, como un niño con su padre. Y lo veían como un padre, y Jesús por eso le dice: no los dejaré huérfanos, porque él se consideraba y es el padre. No los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Juan 14, versículo 18. Y cierto, regresó Jesús. Vemos en el día de Pentecostés el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otro Dios, sino es mismo Jesucristo viniendo al corazón de los creyentes, porque le dijo: es necesario que yo me vaya, porque en ese momento Jesús, que es Dios, estaba en la carne, estaba solamente sujetada a un cuerpo humano, y le dijo: es necesario que me vaya. No, es necesario. ¿Por qué? Porque tenía que pasar más adelante, tenía que Jesús, en el corazón de
el verdadero creyente, el verdadero hijo. Gloria a Dios. Por eso que esta primera capítulo, 1 Timoteo, es una separación para que usted entienda. Y no para que se llene la boca diciendo, ve acá dice, agarra un versículo y dice, no, acá hay Dios Padre y Cristo Jesús en nuestro Salvador, hay Dios, dos. No, no es así. La Biblia no se puede contradecir y se lo voy a explicar, lo vamos a entender, vamos a escudriñar conforme vamos pasando. Gloria a Dios. Para eso tenemos el respaldo de Romanos capítulo 6. Vámonos rápidamente a Romanos capítulo 6. Dice así, 6 versículo, si no me equivoco es... no es 6, es... Vamos a ver. Ya, a ver. Vamos, el Señor nos guía a toda la verdad. Es 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está hablando del pecador, que está todavía en la ley. Ahora dice, y sigue enumerando, ¿no? Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No está hablando de dos personas. ¿Por qué? Porque tenemos este mandato que dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces no se puede contradecir. El Espíritu Santo no se va a contradecir. Gloria al Señor. Así que con este respaldo vemos ahora que 1 Timoteo 1 está hablando y está separando, en 1 Timoteo capítulo 1 está separando al pecador con el justo. Por eso dice que la ley no ha sido dada para el justo. Y acá dice ya nosotros hemos sido justificados. No es para nosotros ahora. Entonces el pecador necesita a Jesús. Necesita a Jesús. ¿Ves? ¿Para qué? Porque Jesús es el que perdona, Jesús es el que lava, el que limpia, el que santifica. Jesús, como el mediador, como el Cordero, como el Hijo de Dios. Pero para el justo, ahora Jesús es nuestro Padre, es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ya entendemos esta parte, ¿no? Ahora rápidamente nos pasamos a... Seguimos 1 Timoteo, seguimos capítulo 1, versículo 12. Vamos a seguir un poquito más. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injurador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Todo aquel que persigue a los hijos del Señor, todo aquel que habla en contra de los hijos de Jesucristo, de Dios. Yo sé que, como dice la Escritura, lo hacen por su ignorancia y por su incredulidad, porque hay un demonio de incredulidad que no le deja creer. Y se aferran a una doctrina satánica, se aferran a una enseñanza. Ya desde niños le ponen ahí, desde niños ya. Desde niños le dicen, no, Dios son tres. Son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Padre y todo. Y hasta cuando van hasta leer la Biblia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo. Entonces vemos que primeramente lo hacen por ignorancia y segundo, por incredulidad. Y ese es un tema ya más adelante, vamos a hablar. La incredulidad es un demonio que ataca para robar la fe al creyente. Pero si uno no sabe que es un demonio, entonces no lo va a echar fuera. Tenemos el poder, la autoridad, por el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, dice así, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora sigamos hasta el 19, vamos a leer.
Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo. Ahora vamos a ver. Pero, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. No le digo, todos los pecadores, y Pablo se pone primero, dice, yo también fui pecador, yo estaba en la ley, pero Cristo me cambió, me salvó, y eso es lo que está diciendo 1 Timoteo. Pablo en capítulo 1 está hablando, no se puede contradecir. Gloria a Dios, por eso es necesario el creyente que se convierte recién, su primer ayuno tiene que ser bíblico. Bíblico, el Señor lo dijo, Hechos capítulo 1, no se muevan de aquí, no vayan a ningún sitio, no vayan a predicar, no vayan a hablar, no vayan a hacer nada. Esperen el poder de lo alto, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y el primer ayuno lo hicieron los discípulos, duraron hasta 10 días esperando, en ayuno, en oración, rogando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad es lo más importante y lo recibieron los apóstoles. Por eso Pedro tuvo la revelación de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no es otro espíritu, no hay 2, 3 espíritus, es uno solo. Y el mandato que le dio en la gran comisión en el monte Olivar a Pedro y a todos los discípulos, le dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa Hechos 1 y dice, no se muevan, espérense. Ellos bajaron, dice Hechos capítulo 1, bajaron del monte de Olivar y esperaron. ¿Esperaron qué? La promesa, el poder, el nombre. Y recibieron el nombre. Hechos capítulo 2, en el versículo 38, se ve bien claro que Pablo ya no repite lo que dijo Jesús en el nombre del Padre, Hijo, no, él da el nombre. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que vino. Jesucristo le dijo, no le dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Era Jesucristo entrando, Jesucristo trayendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo trayendo el nombre de Dios. Por eso Pedro dijo, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne. Y por eso es importante, el primer ayuno del creyente tiene que ser para eso. Pero ahora, ¿qué hacen? Ayuna para que ya no peques, para que no esto, para que nosotros, que no sé cuánto. ¿Y dónde está la revelación? Ya no necesitan, ¿sabe por qué? Porque no permiten que hagas más cosas. No permiten que cruñes más. Ellos, los creyentes de esas sectas tienen que guiarse a lo que le están enseñando sus líderes. No se puede salir. Por eso es importante. Entonces, eso lo tenemos que entender por medio del Espíritu de Dios. Las Escrituras. No es cuestión de que yo me voy a inscribir a un seminario, me voy a hacer eso, y yo no sé quién me está hablando ahí. Si no examino su doctrina, realmente qué creen, entonces no sé si ese hombre tiene demonios y me está hablando por boca del diablo y me está engañando. Y me está guiando a una falsa doctrina y me está alejando de la gracia, de la fe en el verdadero y único Dios. Pablo tuvo un ayuno de 3 días, tal vez no de 10, tuvo un ayuno de 3 días. Su conversión cuenta que él estaba orando cuando el Señor mandó a un discípulo simple, y agarró, le dijo, ve y busca a este Saulo que está orando. Pero este discípulo simple tenía el Espíritu de Dios, es lo más importante. Por eso, tanto para el más pobre, más humilde que puede ver en esta tierra, como el adinerado, el millonario, si no tiene el Espíritu de Dios, entonces no hay nada. Hablando bíblicamente, hablando las cosas del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Pablo ayunó 3 días. Vino Ananías y le dijo, el Señor me ha mandado para que ore por ti, recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo iba a ser lleno del Espíritu Santo porque iba a tener una experiencia de sanidad.
Jesucristo el que se le apareció. Hechos capítulo 9, versículo 5. Cuando Pablo le pregunta, porque escucha una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa misma voz estuvo en el huerto del Edén. Cuando le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Esa voz también se le presentó a Samuel. Cuando le llama: Samuel, Samuel. Esa misma voz escuchó Saulo de Tarso, no es otra voz. Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo hablándole. Y esa voz se identificó. Y cuando Pablo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde: yo soy Jesús. ¿Ve? Ese Espíritu del Señor entró en Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Por la experiencia que tuvo de sanidad en sus ojos, él, al ver esta sanidad, fue lleno del Espíritu de Dios. Este hombre que era fariseo, ahora lo querían matar. ¿Por qué? Porque contradecía todo. Y inclusive él dijo una vez dijo por la palabra: todo lo que he aprendido lo tengo por basura, no me sirve. Y él había cumplido toda la ley, él era doctor de la ley, pero no le importaba, ya no importa eso. ¿Por qué? Porque verdaderamente él creía estar en lo correcto, él creía y defendía: celo de Dios tengo, dice, defendía a Dios, pero se encontró con el verdadero Dios, el Dios de sus padres. Pablo. Gloria a Dios, me sale un poco del tema, pero esa es la verdad. Es el Espíritu Santo que nos está guiando en esta mañana, gloria al Señor, porque acá en Lima, Perú, estamos de mañana, gloria al Señor, como a las 8 de la mañana, por ahí. Gloria al Señor, bendito es el nombre de Jesús. Así que estamos leyendo las Escrituras. Dice así, 1 Timoteo 1:16, seguimos leyendo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, el Rey, ¿quién? Jesucristo, el Rey de los siglos, inmortal, le está dando ya una señal, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, porque está escribiendo Timoteo, ¿no? Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Ve? Ahí tenemos, no algunos, muchísimos, que sí se han ido atrás de la codicia, el dinero, la fama, y quisieron recibir o quieren recibir gloria de hombre y no la que viene de Dios único y verdadero. Y él está identificando en el versículo 16 prácticamente, él está identificando a Jesucristo. A Jesucristo, en el versículo 17 está identificando a Jesucristo, que es el Rey de los siglos, inmortal, le dice inmortal, le dice invisible, porque ahora es espíritu. Ahora regresó a su gloria que era antes, que era espíritu. Dios es espíritu. El único y sabio Dios, el único, dice el único. La palabra único no está conformado por 3, 4 personas. La palabra es único, único, lo dice. Lo dice bien claro. ¿Ve? Entonces no hay contradicción. No es que el 1 Timoteo 1:2 está hablando de un Padre Dios y de Jesús el Salvador, y después aquí habla de qué te está hablando. No, habla como ya el Señor nos dijo, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios, léanlo, es muy hermoso, capítulo 10 de Juan, y todos los capítulos de la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, hemos pasado ya 1 Timoteo capítulo 1, descubriendo que Jesucristo es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. 1 Timoteo nos arrojó eso ya. Sabemos ahora, por 1 Timoteo capítulo 1,
Ahora no se va a contradecir. La Biblia no se contradice. Seguimos leyendo, seguimos escudriñando. Gloria a Dios. No se olvide. Mande este video. Compártelo con sus familiares, con alguna persona, con alguien que necesita. Usted que de repente ya sabe, usted que ya está fundamentado en la verdad, la unicidad, la única verdad. Jesucristo es Dios, el único y verdadero. Entonces mándelo este video a personas que de repente recién están iniciando. Compártelo. Suscríbase para que cuando venga más revelación, yo no le digo mucha enseñanza, más revelación, porque esto es por revelación. No es por revelación. La inquietud del Espíritu del Señor en el corazón de uno que lo hace que lea y el Señor te da el entendimiento en ese momento. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Así que vamos rápidamente a pasar 1 Timoteo capítulo 2 ahora. Desde el 1 vamos a seguir leyendo. Exhortado ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios es Dios y Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo, que también es Dios. ¿Ve? Gloria a Dios, este es muy importante. Sigámosle, hay que leer completamente para entender. No hay que sacar versículo y decir, mira, dice esto, dice acá que hay Dios el Padre, Dios acá. No. Lo que va a pasar aquí es que el Señor va a tener que tratar con esas personas de una manera u otra, porque dice la Biblia que no quiere que nadie se perezca, que todos se salven. Bueno, seguimos leyendo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Y ahora dice ese versículo 5. Porque hay un solo Dios, dice, un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y vamos a escudriñar un ratito esto de Jesucristo, hombre. Porque por ahí me ha salido uno diciendo, Dios se manifestó en carne. O sea, Dios se manifestó para darnos a conocer a Dios por medio por la santidad de su Hijo, dice, o algo así. Entonces, son cosas que descabelladas, salidas del contexto bíblico, salidas de todo, no sé quién le enseñó eso. Y así anda hablando y dice que ha estudiado. Yo le soy sincero, yo no he estudiado. Yo le soy sincero, yo ni siquiera terminé el colegio. Y es más, yo ni pensaba estar ahorita hablando del Señor, de Dios. Mi mente era otra. Pero así es el Señor. Y Él me da a entender ahora que no es por estudiar, porque no me voy a poner a estudiar. Se llama estudiar, sí, pero en verdaderamente vamos a recibir revelación. Pero si verdaderamente, primer concepto tienes que Jesucristo es Dios. Primer concepto tienes del mandamiento, mejor dicho. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es un mandamiento. Y se repite en el Antiguo y en el Nuevo. Con ese concepto tenemos que escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 también lo dice. Jesús dice, escudriñad la Escritura porque en ella hallará la vida eterna. Bien, quiero hallar la vida eterna, voy a leer. Y ella da testimonio de mí. Entonces voy a buscar a Jesús en la Biblia. Y el que quiere buscar, como dice el Señor, el que busca encuentra. Si usted no quiere encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, pues nunca lo va a encontrar. Como le pasó al apóstol Pablo. ¿Bien? Eso es muy importante. Ahora, vamos a quedarnos un ratito acá en dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Rápidamente vamos a Daniel. Daniel, sí. El libro de Daniel, capítulo 4, versículo 3. Vamos, prepárese. Atención, porque viene revelación pura del Señor. Para su vida, para que sea edificada. Suscríbase a este canal. Su canal también de usted. Listo. Daniel capítulo 4. ¿Dónde está? Capítulo 4, versículo 3.
4, 4, 3, ya, no, 249. 249, 249, 249, acá está, 249, 249 desde el 44, sí, acá está. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué está diciendo? Daniel en la profecía dice que Dios levantará un reino. Ahora vamos a seguir leyendo. 7:13. Daniel 7:13. Daniel capítulo 7 versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con la nube del cielo, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando acá, eso es una profecía. Daniel vio en la profecía, es una visión, que vio un anciano de días que le dio ese poder a uno como hijo de hombre. No es que hay dos, sino es una visión. Una visión que le habló el Señor, le habló a Daniel, y esa visión le enseñó que venía uno. No era para el momento, más adelante. Dice acá, Daniel 9:24, 70 semanas está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Por eso le digo, con esa visión que vio, eso era una visión, no es real, es una visión. Le estaba mostrando cómo iba a ser. No es que hay un Dios ancianito y un Dios joven. No existe eso. Eso ya es una interpretación humana. Como leo, allí dice, no, es espiritual por medio del Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos más o menos entendiendo, hijo de hombre, ¿no? Hijo de hombre, Daniel 7:13 y 14, ¿no? Hijo de hombre, le decían al Mesías, al que iba a venir. Ahora vamos a ver, para corroborar eso, Mateo 24:30. Vamos a ver, vamos a buscar acá Mateo 24:30 rápidamente. Listo. ¿Dónde está? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hijo de Hombre es un título que se le da a Jesús. Vamos a seguir estudiando, vamos a dejarlo ahí. Juan capítulo 3, versículo 13. Me parece que hay algo ahí. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya ese es un video también que se ha hecho, ya se ha grabado por la misericordia del Señor, explicando este versículo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Proverbios 34 lo pregunta. ¿Sabes quién descendió del cielo?
Jesús le responde: nadie subió al cielo, ni descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Proverbio está hablando de Dios. Y Jesús dice: yo soy el que estaba en el cielo y descendí del cielo, y yo estoy sentado en el cielo, estoy en mi trono. Pero Nicodemo, con esa mente humana que tenía, no podía entender esto. ¿Cómo es posible que tú hayas venido del cielo si tu mamá, todos, ahí está, María, tus hermanos, todos están acá, y tú dices que has venido del cielo? Y ahora dice que tú estás en el cielo, pero si yo te estoy viendo aquí. Pero esa es la intervención de Nicodemo, que no podía entender, porque él no había nacido de espíritu. Estaba en la carne todavía. Por eso, el que es del espíritu va a entender que Dios es espíritu, y la manifestación de Dios en carne era Jesús. No es que Jesús sea otro Dios, no, Jesús es llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo manifestado en carne, se llamó Hijo de Dios. Dios, su palabra, el verbo, salió de su boca de Dios, la palabra hizo todas las cosas. Esa palabra se le llama el primogénito, también se le conoce como el unigénito, que es el único que Dios le llama hijo a su palabra. Estaba en el seno del Padre, de él salió. Y Jesús mismo es Dios, y como Él es espíritu, Él está en su trono, y también a la vez estaba en la tierra, manifestado con una que le llama la teofanía, una manifestación visible de Dios, para que pueda hablar con Nicodemo en ese momento, y con todos los apóstoles. Por eso Pablo ya en 1 Timoteo nos está enseñando, nos dice que al sabio, al rey de los siglos, el sabio, ¿no? El único Dios que tiene inmortalidad. ¿Dónde está? Acá está. Por tanto, el rey de los siglos, inmortal y visible, el único y sabio Dios. Está hablando de Jesucristo, el rey. Entonces, seguimos leyendo, seguimos escudriñando las escrituras. Entonces ya sabemos a quién le dicen hijo de hombre. A Jesús. Pablo está afirmando aquí bien claro, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? La pregunta es, ¿quién es ese Dios y quién es ese mediador? ¿Quién es? Es Jesucristo, hombre. Es un título, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Está afirmando, Pablo está hablando por el Espíritu, aunque él no estuvo escuchando lo que habló Jesús con Nicodemo, no estuvo Pablo, pero el Espíritu Santo le revela, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, en el corazón de Saulo, le hace hablar estas cosas y le dice, Jesucristo, hombre. Hombre es un título, hijo de hombre es un título de Jesús. Gloria a Dios. Así que ya sabemos ahora, la Biblia no se contradice. 1 Timoteo capítulo 1 habla de Jesucristo, que es el Rey del siglo. Dice, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Capítulo 2 lo vuelve a decir, que Jesucristo es Dios y Salvador. Y que versículo 5 dice que Dios y el mediador, Dios y el mediador es Jesucristo, hombre. Jesucristo es mediador y Dios. Jesucristo es el que intercede por nosotros, y también Jesucristo es el que recibe la intercesión. Gloria a Dios. Por eso es importante leer todo y no aferrarse a un solo texto. Dice 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. El mismo Dios se dio a sí mismo, se hizo hombre. La palabra no se puede contradecir, todo está alineado. Esa es la verdadera doctrina. No salgas de esta doctrina, porque tenemos un solo Dios. Y ahora estamos descubriendo que ese Dios y Salvador es Jesucristo. Ya desde el Antiguo Testamento lo hablaron los profetas, y en el Nuevo se está cumpliendo.
1 Timoteo 3, vamos a pasar al capítulo 3 rápidamente. Encontramos también mucha doctrina, enseñanza, doctrina para la iglesia, requisitos del obispado, requisitos para los diáconos. Pero en el versículo 14 encontramos también una revelación muy importante. Dentro de todo eso, porque Pablo no es que voy a hacer eso, no, sino que él comienza a dar instrucciones y de repente ¡fum!, le viene la revelación. Ahí está, vamos a leerlo. 1 Timoteo 3, del versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Qué tremendo, ¿no? Ahora dice, indiscutiblemente, o sea, la palabra indiscutiblemente no se puede discutir. Dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Para que entienda mejor usted, Dios se dio a conocer en carne. Ahora, ese misterio nos da señales para poderlo identificar o resolver ese misterio. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? La pregunta sería entonces, ¿no? ¿Quién fue justificado en el Espíritu? ¿Quién fue visto por los ángeles? ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿Quién fue creído en el mundo? ¿Y quién fue recibido arriba en gloria? ¿Quién? ¿Dios o el Hijo? Porque acá está dando una señal del misterio. Dice, Dios se manifestó en carne. Justificó en el Espíritu. Le pregunto, ¿quién fue justificado en el Espíritu? Visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿Dios o el Hijo? Jesucristo. Jesucristo es Dios y Hijo. Jesucristo es Dios y mediador. Jesucristo es Dios y Señor. Lo estamos viendo acá. ¿Y cómo le llaman a esos que no creen eso? Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Todo aquel que no cree eso está en doctrina de demonios. No cree que Jesucristo es Dios. No cree que el Dios manifestado en carne tiene esas señales para que usted lo descubra. Gloria a Dios. Por eso, le vuelvo a repetir, lea completo todo. Y sobre todo, tenga la base bíblica que es, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora dice, ya pasamos para terminar, el capítulo 5 de 1 Timoteo, también habla de más enseñanzas doctrinales, deberes hacia los demás, dice piedad y... no, deberes hacia los demás, pero no tenemos que ir entonces al 6. Capítulo 6, desde el 11 vamos a leerlo. Porque también en el capítulo 6, en el 3 del capítulo 6, también hay piedad y contentamiento, que también es una enseñanza doctrinal. Pero en el 11 viene la revelación, otra vez. Otra vez. Porque Pablo estaba predicando, enseñando por el Espíritu Santo. No humanamente. Entonces daba instrucciones, enseñanzas, y de repente le viene la revelación. Dios siempre se estaba manifestando, hablando. ¿Quién es Él? Ahora dice así. 1 Timoteo 6:11.
Mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, acá han puesto, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Bien? No es que haya dos, otra vez, Dios y Jesús, no. Léalo bien. Dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesucristo, hombre, estaba delante de Poncio Pilato, dando testimonio de la buena profesión, lo que Dios le había encomendado. Él estaba en la carne, él se fue llamado Hijo de Dios. Y como llamado Hijo de Dios, entonces estaba cumpliendo la comisión que Dios le había mandado delante de Poncio Pilato. Sigamos. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va a aparecer? Sí, por segunda vez. Dice así, pero llamará a sus escogidos. Ya está escrito. Dice así, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo va a mostrar, dice, va a mostrar, ¿no? Pablo lo está diciendo, Jesucristo lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque recuerda que en el capítulo 4 ya habían falsas doctrinas y doctrinas de demonios. Y Pablo le está diciendo en el 6, va a mostrar, ¿no me crees que Jesucristo es Dios? Entonces aquel día que tú dices, no, Dios Padre, Hijo y Espíritu, y los que saltan y gritan, Jehová, Jehová, voy a ver a Jehová, pues Jesucristo va a mostrar verdaderamente quién es el Dios único y verdadero. Vamos a ir leyendo. Dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Ya está tocando dos títulos que solamente le corresponden al Dios único y verdadero, y también se llama así Jesucristo. Ahora dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, la gloria, el imperio, dice, el cual sea la honra y el imperio semiterno. La palabra semiterno significa eterno, que no tiene fin, que es para siempre. Por eso hemos leído Daniel 2:44, Daniel 7:13-14, que el anciano de días le dio el reino al Hijo del Hombre y su reino es para siempre. Dice que Jesús va a mostrar al único inmortal, al único Dios, que su reino es sempiterno. Pero el anciano de días ya le dio al Hijo del Hombre el reino sempiterno. Entonces Jesucristo se va a mostrar que Él es el único Dios ante los ojos de todos esos incrédulos, a todas esas sectas que lo tienen a Jesucristo como la segunda persona de una trinidad de dioses, que lo tienen a Jesucristo como un hermano, o lo tienen a Jesucristo como un ángel o como un profeta. Él va a mostrar que Él es Dios. Él se va a mostrar. Al que nadie lo pudo ver jamás, va a decir, como le dijo una vez a Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es lo que está pasando acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo identificamos que es Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él tiene el imperio, el reino sempiterno. Es un reino, un poder que no tiene fin. Se lo dio Daniel 7:13-14 al Hijo del Hombre, ese reino. Y Jesucristo está diciendo que Él va a mostrar al verdadero
y único Dios inmortal. Y Pablo, ya en el capítulo, primero Pablo, en el capítulo 1, versículo 17, le dice: por tanto, el rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, está hablando acá, es el relato del contexto del texto, está hablando de Jesucristo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no se contradice. En cada momento que Pablo está enseñando, suelta revelación por medio del Espíritu Santo para revelar que Él es la vida eterna, que ahí encontramos testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Gloria a Dios. Así es. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:13. ¿No? ¿Dónde está? 1 Timoteo 6:13. Dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. Parece Dios dos, no. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. En el versículo 17, 4:10. 4:10. En el versículo 6:17, 1 Timoteo 6:17 dice, de 16, volvemos a ver: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. El Hijo del Hombre. Jesús va a mostrar, el Hijo del Hombre, o Jesús va a mostrar que Él es Dios, porque Él es el Hijo del Hombre, el que recibió el imperio sempiterno. Y sigue leyendo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajemos y suframos aprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. Esperamos. Y dice que Jesucristo, versículo 1 Timoteo 6:13 dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo que dio testimonio de su buena provisión ante el príncipe de datos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajemos y suframos aprobio, esperando al Dios viviente, que es el Salvador. Jesucristo va a aparecer. Él es el Dios viviente y Salvador, y va a mostrar que el Dios único, el invisible, el inmortal, Él es Él, el que recibió el reino sempiterno. Daniel 7:13, 14. La palabra no se contradice. Dios es Padre, Hijo, y Dios es Espíritu, y su nombre es Jesucristo, conforme a Zacarías 14:9. El Señor es Rey sobre toda la tierra, versión 1569. El Señor es Rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno, conforme a su mandamiento. Hoy Israel, el Señor es uno. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Dice: el Señor será uno, y uno su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, primera de Timoteo, hemos escudriñado, y por todo lado nos regresa la verdad. Encontramos verdaderamente la unicidad, la verdadera y única doctrina de Dios en la tierra, Jesucristo. Encontramos verdaderamente que Jesucristo es Dios, es el Padre, es el Hijo Salvador que necesitan los pecadores. Que Jesucristo es Dios nuestro Padre, nosotros que somos hijos. Que Jesucristo es el Espíritu
que Él está ahora con nosotros porque está en calidad de espíritu. Jesucristo es todo. Toda la enseñanza de 1 Timoteo nos lleva a eso. No hay otra cosa. Si usted quiere que diga otra cosa, pues fácil. Agarre la Biblia y pégale un papel encima y ponga lo que usted quiere que diga. Si usted quiere que diga, Dios se manifestó por medio de la santidad de su Hijo de Jesús, pues póngale en el capítulo 36, póngale ahí encima un papel escrito y léalo así para usted. Es un problema de usted. Pero nosotros a la luz de la Biblia encontramos claramente que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor. Por eso, suscríbase a este canal. Hágame un like, como le llaman, un sí. Y también envíelo a ustedes queridos, a las personas que necesitan saber. Escudriñe usted la Escritura por medio de la palabra. Ore bastante pidiendo la revelación verdadera de la verdad. Que el Señor los bendiga a todos. Será hasta otra oportunidad. Suscríbase para que nuevas revelaciones añaden a su vida más conocimiento de la verdad. Se fortalezca usted más. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga a todos.